Y si bien comparto, digamos, que pues, verdaderamente los principios teóricos y prácticos del DRT se desarrollaron en Europa y en Costa Rica no se pueden llevar a cabo, yo siento que no son ajenos a la realidad latinoamericana, porque en un país como Brasil, desde el primer gobierno de Lula se han utilizado marcos teóricos del DRT y han resultado ser sumamente útiles. Claro, digamos, yo siento que la diferencia con Costa Rica en ese sentido sería el apoyo político, la voluntad política, el respaldo político, el seguimiento político, la valoración, todo esto que de una u otra forma aquí nos está dando, porque como usted explica, la visión que se está dando de este enfoque teórico es de asistencialismo, ¿verdad? Pero si se abordara desde una visión práctica, teórica, real, con un involucramiento político serio, ¿verdad? Y con una planificación real, siento que podría haber resultados. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas más por grupos. Sí, gracias. Quería preguntarte, porque hay un concepto que metes ahí de intromisión del gobierno local y lo percibí como un tema más bien negativo, aunque a lo largo también de la exposición decís que si no hubiera sido porque el gobierno local retoma en determinado momento el proyecto, también se cae. Cuando al inicio de la presentación decías que este había sido un programa del MAG, yo decía, bueno, también viene con una mentalidad, si quiere, un poco centralista. Yo fui presidente ejecutivo del IFAM y estoy muy sensibilizado al tema del empoderamiento local y a través de los gobiernos locales, pero con gobiernos locales mucho más abiertos, mucho más participativos, porque una de las críticas que tiene, digamos, la propuesta de descentralización es que muchas veces caemos en un centralismo local, y entonces al final de cuentas a la larga es hasta peor, ¿verdad? La visión más bien debería ser una descentralización mucho más participativa a nivel local, en donde el gobierno local sea un actor preponderante probablemente, pero un actor más, no el único actor ni mucho menos. Pero cuando dijiste intromisión, como que sentí un golpe al hígado, ¿verdad? Porque parecía como una parte negativa. Conozco bastante la situación de la Cruz, por razones profesionales tengo 8 años de ir casi todas las semanas a la Cruz, y es un territorio muy complejo. Y yo decía cuando estaba en la presidencia del IFAM que parte del problema del desarrollo territorial en Costa Rica son las asimetrías. Si yo fuera alcalde de Belén, era muy cómodo, yo salgo a hacer jogging en Belén todas las mañanas y recorro todo el territorio. Bueno, la Cruz está entre los 5 cantones con mayor extensión territorial del país, ¿verdad? Con Talamanca y algunos otros. Y además, la población tan escasa hace que sea además un territorio más pobre, porque al final de cuentas las personas somos los factores en última instancia que promovemos el desarrollo. Entonces, un poco me interesaba la perspectiva esta del tema del municipio, o de la municipalidad, ¿verdad? El municipio es el cantón, en la perspectiva de si hubiese sido mejor un proyecto más enraigado en lo local y no con una mentalidad de una institución centralista como el MAT, aunque obviamente trabaja en los territorios. Otro de los temas en Costa Rica, la verdad, aunque hablamos mucha pan, no tenemos realmente una cultura de participación. O sea, si vos convocás a una reunión de padres de familia o a una reunión de vecinos, son pocos los que llegan y normalmente siempre son los mismos. Pero menos va a haber cuando tienen dificultades sociales tan severas como las que hay en la Cruz, de transporte, de educación, de trabajo, de alimentación, ¿verdad? Esas son realidades con las que hay que luchar. Aquí no tenemos identificación, o sea, lo mismo va si yo vivo en Moravia que en Tibás o en Coronada, o sea, no hay un sentido de pertenencia a nuestro territorio, ¿verdad? En la Cruz además hay mucha migración, ¿verdad? Flotante, población flotante. Hay una gran cantidad de factores, y termino con un concepto. Al principio el título me generaba un sesgo. Vos lo aclaraste que era una estrategia un poco más integral, pero cuando se habla de desarrollo rural, como que al poner el apellido rural, se encasilla mucho, ¿verdad? Obviamente es un territorio muy rural, ¿verdad? ¿Por qué?
Puede haber sido desarrollo social, puede haber sido desarrollo económico, puede haber sido desarrollo tecnológico, puede haber sido desarrollo académico, ¿verdad? O sea, pero el concepto de rural como que lo encasillaba un poco. A mí me parece que tal vez es difícil adaptar a lo que pasa en Europa y traerlo acá, porque nuestras realidades, y particularmente en un cantón como La Cruz, son muy diferentes, ¿verdad? Entonces me gustaría un poco el tema del gobierno local, ¿verdad? Porque yo sé de algunos de esos proyectos que ustedes mencionaron, ahí puente lular y acueductos y aulas y centro de acopio, que ya hoy día son realidades. Están trabajando en el tema del relleno sanitario, que yo además particularmente, y se lo he dicho al alcalde, me parece que es un error. O sea, un tema, los rellenos sanitarios entre otras cosas requieren volúmenes para ser sostenibles. O sea, ahí lo que hay que trabajar es un centro de acopio, capacitación en cultura de reciclaje y eventualmente un centrito de transferencia para sacar la basura o los residuos sólidos de otro lado. Pues el relleno sanitario ahí nunca va a resultar, ¿verdad? Ahí hay algunas cosas que han ido saliendo porque la municipalidad se metió, pero ¿qué hubiera pasado si no se mete? Vamos a tener 2 preguntas más para cerrar un bloque y después venimos con un segundo para que no nos perdamos en este otro. Entonces, miramos al compañero, ahora nos habla y después si tenemos el otro bloque a los compañeros. Sí, yo tengo una... Bueno, con las intervenciones eso da para hacer comentarios porque hay cosas en Brasil que se hacen que son impensables. Aquí esas sí son impensables con el régimen y el sistema político nuestro y la forma como se construye la política pública. Pero el tema Costa Rica hace muy poquito hizo una ley, la ley INDER, que trata de introducir el enfoque territorial, aunque la ley tiene sus descuidos porque en los capítulos iniciales habla por un lado de desarrollo rural sostenible, en el otro y seguidamente desarrollo territorial rural sostenible, desarrollo territorial. Los que andan en esto saben que son enfoques distintos. Los legisladores no lo vieron así, pero probablemente es un descuido en la tramitación de la ley, pero se tramitó con este enfoque. Viendo lo que usted plantea, ¿usted considera que el gobierno está botando la plata trabajando con este enfoque entonces? Una pregunta más y le damos ya la respuesta de Sí, la bueno, pregunta. buenas tardes, lo mío no es una pregunta más que todo, es como una reflexión. Bueno, primero como ciudadana y profesional guanacasteca, me siento muy orgullosa de los aportes de este joven ciudadano y profesional guanacasteco y sobre todo la incidencia que tratamos de alguna manera esa relación teoría-práctica, no quedarnos solo en lo teórico, sino la posibilidad de incidencia en nuestras comunidades y por supuesto pues como costarricense. Bueno, anteriormente creo, sin saber qué era usted, que era este postulante, habíamos la oportunidad de hablar de una investigación que estamos realizando en la UNED, aquí mi compañero y yo, sobre desarrollo transfronterizo en La Cruz y 2 municipios de Rivas y precisamente Cárdenas y San Juan del Sur. Y precisamente, bueno, como guanacasteca siempre hemos tenido a La Cruz como el lugar, ahora el territorio con mayores carencias, con las peores condiciones de asimetrías, desigualdades, de pobreza, esto y lo otro. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención, bueno, de planteamiento teórico y metodológico que usted hace en su trabajo, yo considero que los conceptos tienen una carga epistemológica y teórica muy fuerte, ¿ya? Y entonces como conceptos, ¿cómo los estamos, digámosle, masticando, cómo nos estamos apropiando e insertándolos en una realidad concreta? Está claro que eso es un modelo, bueno, usted lo explica muy bien, en Europa, que sabemos que son condiciones totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes. Pero algo que me llama la atención que usted en algún momento, no sé si lo tome bien o no, donde dice crear institucionalidad para el bien común. Y vieres que ahí sí, yo sí tengo una apreciación bastante
digámosle, porque la institucionalidad, por lo menos en nuestros países latinoamericanos y en concreto en Costa Rica y mucho más local, específico en nuestros cantones y provincias, esa institucionalidad más que todo se ha desarrollado a nivel partidista. Y allí es donde precisamente los horrores y errores que se han cometido, ¿por qué? Porque está cargada, como te digo, con conceptos a nivel epistemológico, cuáles son los proyectos, los enfoques y las intencionalidades e intereses que llevan a esa institucionalidad. Y sabemos muy bien de que, bueno, tenemos claro en el discurso de las ciencias sociales, en las teorías de las ciencias sociales, de los múltiples modelos que se han querido insertar y atrapar, digámosle. Y cuando usted dice precisamente de cuando la municipalidad, yo diría que atrapa y que casi que la aprisiona en la figura del alcalde, en este caso, ¿qué sucede? Bueno, sabemos bien los que hemos sido, que somos de pueblo, lo que sucede en los pueblos. ¿Con qué? Con estos proyectos que llegan de afuera, digámoslo así, que se insertan, pero ¿dónde está la participación? Y ahí es donde te hablaba de los conceptos que, por ejemplo, muy subjetivamente y teóricamente te diría, yo no me atrevería a hablar de capital social, me atrevería a hablar de participación, ¿ya? Y hablar de participación, ahí entonces hay muchas teorías y hay muchos enfoques también, porque algo que decía el Señor, y es real en nuestras comunidades también, esto de culturalmente, de solidaridad, de bien común, de confianza, de reciprocidades, está institucionalizado, y eso vos lo demostraste en tu investigación, precisamente, de los que son líderes, lideresas, los que tienen cuotas de poder. Y entonces en esas cuotas de poder muchas veces se reparten y qué sucede. Y lo demás, y la base, y el pueblo, y todo lo demás. Entonces ahí, por eso digo, por lo menos lo de capital social sí le tengo mis reservas. Y esto que vos que das como sugerencia me encanta en cuanto a lo que es la metodología territorial, que haces una crítica muy fuerte y me parece excelente, que no se logró, y creo que precisamente no se logró insertar. ¿Por qué? Porque proviene de otras realidades, pero sin embargo hay esperanzas, y eso es lo que tenemos que trabajar como cientistas sociales, dentro de esas esperanzas, ¿qué pasa con la ciudadanía? Porque yo considero, y está demostrado que la ciudadanía costarricense cambió, está cambiando, y demandamos, y cuando nosotros demandamos, hombres, mujeres, juventudes, niñez, demandamos, se convierten en denuncias, y las denuncias que se convierten en acciones. Y entonces ahí yo diría que la institucionalidad más bien es un gran error. Bien, ok. Con el compañero, sí, yo estoy de acuerdo. Podrían hacer se podrían mejorar mucho los resultados de las políticas sociales en el país si se tomara más en serio, si hubiera mayor compromiso por los funcionarios, por los partidos políticos y por todo el Estado, porque esto funcionara mejor, ¿no? Costa Rica pues, se ha caracterizado por crear muchas leyes, definir modelos productivos muy bien y se expanden al mundo y todo, pero en ejecución es todo lo contrario. Es todo lo contrario, y eso se ve claramente en este caso de estudio pues, con el territorialismo, ¿no? Porque se define, vamos a utilizar el territorialismo, que es esto, pero cuando se ejecuta se hacen otras cosas, se hace algo diferente. Y bueno, el sector rural no es lo principal del interés del país, no es lo principal interés del Estado, es una población que como se ve bastante, y también a la gente que trabaja para los sectores rurales, ¿no? Si comparamos el presupuesto que tiene el MAC, los funcionarios que tiene el MAC, con respecto a otros, con Procomer, por ejemplo, grandísimo. Como una vez que se conversaba en una actividad, ¿no? Que alguien dijo, bueno, ¿qué pasa en el país si el MAC cierra hoy? Nadie se da cuenta.